Filipenses capítulo 4, verso 6 al 7. Amén. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. El tema en esta noche lo he titulado De la preocupación a la paz. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Sigan, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Bueno, quisiera, a modo de introducción, hacer referencia a tres cosas: la preocupación, el estrés y la ansiedad. Y yo creo que todos nosotros en algún momento hemos pasado por alguna de estas etapas. Amén. La preocupación es lo que sucede cuando nuestra mente se obsesiona con pensamientos, bien sea positivos o negativos, pero que nos llevan a preocuparnos, y que en ocasiones pues nosotros no queremos ver resultados negativos hacia lo que nosotros queremos. Y la preocupación suele consistir cuando nuestros pensamientos son repetitivos y obsesivos, siempre en aquello en lo que estamos enfocados. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto en algún momento en esa situación. Por otro lado, el estrés viene siendo una respuesta fisiológica relacionada con un acontecimiento externo. Para que comience el ciclo del estrés, debe haber un factor estresante. Por lo general, una circunstancia externa que nos afecta a nosotros anímica, mental y psicológicamente. Y el estrés se define como una reacción o cambios en el entorno que suelen superar los recursos o las fuerzas de una persona. Probablemente muchos en algún momento dado también nos hemos sentido así, sobrecargados, estresados, claro, porque somos seres humanos. Y por último, la ansiedad. Si el estrés y la preocupación son los síntomas, la ansiedad es la culminación de estos. La ansiedad tiene un elemento cognitivo que es la preocupación, y una respuesta fisiológica que es el estrés, lo que significa que experimentamos ansiedad tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo. Yo creo que eso nosotros lo sabemos, porque a veces cuando nos preocupamos, cuando nos estresamos, la ansiedad nos lleva al desespero, al no querer quedarnos quietos, al movernos de un lado para el otro. Hay personas que la ansiedad lo lleva a hablar más de la cuenta, y entonces alguien dice: este parece que está perdido porque está hablando más de la cuenta. Y qué bueno nosotros como cristianos que somos, como hijos del Señor, pues tener en cuenta siempre que ante todo eso, que son factores humanos, porque todos tenemos una vida humana, tenemos dependencia de las cosas de este mundo, de alguna u otra manera. Necesitamos del trabajo, necesitamos de la comida, necesitamos del afecto social y familiar, necesitamos sentirnos con una buena autoestima aún nosotros mismos,
o que también nos estimen. Todos los seres humanos necesitamos de eso. Y entonces, cuando todas estas cosas son contrarias para nosotros, entonces obviamente nos vamos a sentir así, preocupados. Pero el texto que hemos leído es muy bonito, es diciente y es preciso para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y quisiera dejarles esta última reflexión del culto de oración a ustedes, hermanos. Quisiera dejarles esta última reflexión. Yo estaba estudiando, pensando en esto, y decirles a todos ustedes que nosotros tenemos siempre una salida a las circunstancias más difíciles de la vida. Y no son fórmulas super mágicas, extrañas, sacadas de otro planeta, ¿no? Son las fórmulas que la Biblia nos presenta a nosotros. El texto bíblico que hemos leído dice: por nada estéis afanosos. Y la Biblia nos lo dice así tajantemente: por nada estéis afanosos. Y cuántas veces nosotros, por el afán, por la preocupación, caemos en el estrés, caemos en la ansiedad y nos deprimimos y nos podemos hasta desmoronar espiritual, psicológica y anímicamente. Y ahí viene un problema tremendo, porque una persona cuando se desmorona es porque asume que ya no tiene salida, que ya no hay solución para sus problemas, que ya no hay quien le escuche, que ya no hay quien le atienda. Y probablemente más grave aún, si esa persona es un cristiano, porque entonces se asumiría que esa persona aún piensa o cree que Dios también se ha olvidado de ella, que Dios le ha ignorado o que Dios no le está escuchando. Pero el texto dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Qué bonito eso. Dice: en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Entonces, la alternativa que nosotros tenemos es fácil, es sencilla. Los recursos de Dios siempre son grandes. Las salidas de Dios para nosotros siempre serán grandes. Y lo que la Biblia nos enseña es: no nos dejemos absorber por la preocupación, por el estrés, por la ansiedad, porque por nada debemos de estar afanosos, sino más bien presentar nuestras situaciones a Dios, orando con toda confianza, con toda súplica, dice la palabra del Señor, en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Es que la Biblia dice: ¿está alguno triste? Haga oración. Y si está alegre, cante alabanzas. Esas son las fórmulas que Dios nos da a nosotros, y siempre las vamos a encontrar en la Biblia. Lo que pasa es que no se nos pueden olvidar. Cuando usted tenga problemas en su hogar, acuda a Dios, doble rodillas, ore por ese esposo, esa esposa, esos hijos, ore por ese familiar, pero ore, preséntelo delante de la presencia del Señor, que Dios se encargará de todo. Hemos escuchado muchas veces, que nosotros debemos de dejarle a Dios las causas mayores, que debemos de dejarle a Dios nuestras preocupaciones mayores y aún las pequeñas, pero debemos de dejárselas a Él, porque si Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más cuidado no tendrá el Señor de nosotros? Pensemos en todo eso. Si Él al impío
y al inconverso que se porta mal, que le ofende diariamente, que desde que se levantan ya están arriando las letanías que sabemos hasta que se acuestan, y todo el día es maldiciendo y renegando de la vida, y más sin embargo Dios les provee alimento, les provee la vida, les provee la salud, las fuerzas, y aún dicen: yo tuve un problema muy grande, pero yo puse mi confianza en Dios. Ay, Chuchito Dios, Él me ayudó. Y a veces nosotros nos desmoronamos y tenemos todos los recursos a la mano, porque tenemos las arras del Espíritu Santo, tenemos la unción de Dios en nuestra vida, tenemos la palabra de Dios con nosotros y una vivencia de algunos años que nos dicen a nosotros que el camino de la bendición está marcado para quienes confiamos en Él. Está marcado. Denle alabanzas al Señor. Y dice el texto bíblico que nosotros reconocemos o debemos reconocer las bendiciones y la fidelidad de Dios. Tenemos unos ejemplos de la Biblia muy claros y no quiero entrar en detalles, pero a grosso modo decir que una mujer en la Biblia vivió una situación muy similar probablemente a la mencionada. Estaba viviendo la preocupación, estaba viviendo el estrés y estaba viviendo la ansiedad y probablemente estaba deprimida. Esa mujer se llamaba Ana. Lo que circundaba alrededor de su vida, lo que afectaba sus sentimientos, lo que afectaba probablemente la autoestima de ella como mujer, es que no podía tener hijos. Y tenía un esposo que la amaba, pero tenía una mujer rival que la irritaba y que le paseaba a su otro hijo para que le diera más celos, más envidia. No fue fácil. Fue una situación difícil. Probablemente aquel hombre, Elcana, tuvo que afrontar muchos momentos de dificultad con ella cuando estaba deprimida, cuando estaba en todo su estrés, con todos los problemas del día encima. Pero Ana tuvo la solución perfecta, que fue ir a la presencia del Señor, buscar al Señor. Y ella dice la Biblia que con amargura de alma oró a Jehová, porque había amargura dentro de ella, tristeza, desesperanza, depresión, porque estaba cargada de la dificultad de la vida, porque estaba obsesionada por tener un hijo, pero no podía, y se sentía incompetente, insuficiente, se sentía como una flor marchita, y ella decía: mi vida está desmoronada. Pero supo que en Dios tenía una respuesta. Qué bueno, mis hermanos, cuando nosotros estemos pasando una dificultad, probablemente no igual, pero otra muy similar, en la que nos carguemos también de emociones negativas, saber que el mejor recurso es ir a la presencia del Señor y suplicarle a Él, llorarle a Él, porque Él nos da la respuesta a nuestras necesidades. Gloria al nombre del Señor. Decía los de corazón apocado, el verso 4 de Isaías 35: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esa es una promesa para el pueblo de Israel. Díganle a los que tienen un corazón triste, opacado, desilusionado, desmoronado: no teman, no desmayen. Y hermano, ese es un mensaje también muy bonito para nosotros tomarlo. Y muchos más mensajes de la Biblia.
Recordemos ese texto del Salmo que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Qué más dice? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. No temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Porque las cosas que nosotros vivimos son reales, pero el Dios que nosotros tenemos también es real. Cuando se le agiten a usted las olas y sienta que su barca está yendo de un lado para otro y quiere como hacerlo naufragar, entonces diga: Dios es nuestro amparo, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Usted puede citarlo como para reforzar su confianza en Dios, para usted mandarle a su consciente un mensaje de fe, de optimismo, de confianza en el Señor, porque a veces nosotros olvidamos lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice es para nuestra fortaleza, para ayudarnos en nuestros momentos de dificultad. Gloria al nombre del Señor. Entonces esto es hermoso, y el resultado de esa oración, hermanos, siempre va a estar garantizado. Mire lo que dice este texto bíblico de Filipenses 4, verso 6, verso 7. Dice: y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es una experiencia, como dice acá, maravillosa, que sobrepasa todo entendimiento. La humanidad que no tiene a Cristo en su vida no lo puede entender, pero usted y yo, que lo tenemos a Él, esto lo podemos entender, somos nosotros. Porque, hermano, este Dios es el que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él, como dice el texto, ha cambiado nuestro lamento, ha cambiado nuestra amargura, nos ha sacado del pozo de la desesperación, y a nosotros nos ha llegado una paz al corazón que hace que nuestra mente se active y diga: pero ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que luchar? Si Dios lucha por mí, si Dios pelea por mí, si Dios es el que me acompaña, si Dios es mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, ¿por qué tengo que deprimirme? Y eso es lo que a veces el diablo quiere: abrumarnos tanto, sobrecargarnos tanto de problemas, que nosotros pensemos que la vida es solo problemas, y hacernos olvidar que tenemos un Dios grande y poderoso que soluciona todos los problemas que nosotros se los presentemos a Él en oración. Este Dios es bueno, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No ha prometido exonerarnos de los problemas y las dificultades, no. Él ha prometido es estar con nosotros, así tengamos problemas. Pero ¿para qué? Para ayudarnos. Por eso hablamos del Espíritu Santo. Yo una vez lo enseñé acá, y estamos hablando del Espíritu Santo como el Paracleto en griego, ¿no? Porque uno a veces en español dice un Paracleto, es por ahí un patitorcido. Pero en el griego, Paracleto es un consolador, uno que está puesto al lado del otro para ayudarle. Hermanos, el Señor no ha prometido exonerarnos de las dificultades, pero ha prometido estar con nosotros a nuestro lado para ayudarnos, para consolarnos. Como quien dice: yo te ayudo a sufrir un poquito también, pero si lo vas a sufrir, lo vas a sufrir conmigo.
Si vas a tener un momento de dificultad, la vas a tener conmigo para que sea más llevadera la causa. Por eso nosotros no pensamos en el suicidio, no pensamos en ir a tirarnos al puente del Cauca cuando tenemos problemas, no. Nosotros pensamos en que Dios es nuestra ayuda. No estamos pensando en quién me leerá el tabaco, quién me leerá el cuncho del café, del chocolate, quién hará algo por mí. No, estamos creyendo que nuestro Dios es el que lo puede hacer todo, el que puede ayudarnos. Gloria al nombre del Señor. El Salmo 4:6 dice: busqué a Jehová y él me oyó. Y dice: y me libró de todos mis temores. Amén. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Con ese pedacito me acuerdo de que alguien una vez dijo: es que al cristiano se le conoce aún en la mirada. Y mire, la Biblia no se equivoca. Sus rostros no serán avergonzados. Usted no ha visto que hay hermanos que en ocasiones, en sus crisis, en sus problemas más profundos de la vida, aún tienen una cara de alegría. Y no es hipocresía, no. Y no es que la gente diga me voy a olvidar del dolor, sino que hay una confianza tal en Dios que aún se puede irradiar alegría en medio de la dificultad. Usted es una persona que no tiene conocimiento ni experiencias con Dios, ni le ha entregado la vida a Dios. Usted facilito le ve por encima cuando tiene un problema, cuando está decaído, cuando está para recoger con cuchara. Pero usted, un cristiano que ora, que clama a Dios, usted lo va a ver diferente, lo va a ver de otro ambiente, porque nuestra esperanza está en el Señor. Amén. Nuestra esperanza está en el Señor. Por eso es la importancia de confiar en Dios, porque Él cuida de nosotros, porque hay que reconocer que en medio de nuestras crisis Él es nuestra ayuda. Gloria al nombre del Señor. Y que en todo momento Él ha prometido estar con nosotros. Así que, hermanos, dediquémosle tiempo a Dios en el horario que usted vea conveniente, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Pero cultive una vida de oración, hable con Dios, dedíquele tiempo a hablar con Dios y a presentarle sus necesidades. Confíe en el Señor en todo momento y reconozca que Dios está allí, que no es como cuando nosotros estamos allá afuera, que unas veces decíamos sí, Dios es real, pero otras veces decíamos, ¿y Dios dónde está? Yo no lo veo, yo no lo puedo sentir. Pero ¿cuántas veces nosotros lo hemos sentido? ¿Cuántas veces lo hemos sentido? Y eso nos deja a nosotros ver de que el Dios que nosotros predicamos, que el Dios al que nosotros adoramos es real. Ese es mi consejo, hermanos. Yo sé que con mi ida de este lugar los problemas a usted no se le van a acabar, ni tampoco le van a aumentar. La vida va a continuar. Pero nunca olvide confiar en el Señor. Orar. Él es nuestra fortaleza. Yo he vivido muchas situaciones acá, en estos 5 años largos que he vivido, y no me he querido estresar. Yo le he dicho a mi esposa, yo ya no me quiero estresar, ya no me quiero preocupar, no quiero cargar los problemas de los demás y echarme a morir con los demás, porque si no, los problemas de los demás se solucionan, pero yo me voy a morir.
Entonces he aprendido a ayudar más bien en oración. Que el Señor obre, que el Señor ayude a los que tienen sus problemas y sus dificultades. Y saber de que el Dios que nosotros tenemos como pastores es el Dios que tiene el creyente en la iglesia. Es el mismo. Y si me escucha a mí, le escucha a usted. Amén. Si me ayuda a mí, le puede ayudar a usted. Y hay cosas que, si Dios no las quiere torcer, como decimos nosotros, a nuestro favor, no las torcerá a nuestro favor porque simplemente nosotros le lloremos a Él. No, si Él las quiere dejar tal y cual como Él las quiere tener, las tendrá así. Y nosotros solamente tendremos que aceptarlas. Porque si queremos hacer la voluntad de Dios, la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hacia nosotros, para nosotros no sea agradable ni perfecta, pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hermanos, estén en pie, vamos a darle gracias a Dios. Y recuerde, si usted tiene una dificultad, tiene un Dios grande y poderoso al que clamar. Tiene un Dios grande y majestuoso que le puede ayudar. Un Dios que puede cerrar la boca de los leones. Un Dios grande y poderoso que puede hacer que usted en medio del fuego, usted no se queme. Que cuando pase por el río caudaloso, usted no se ahogue. Pero confíe en Dios y espere en Dios. Amén. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu bondad y misericordia infinita, porque tú has estado con nosotros. Has sido nuestra fortaleza, has sido nuestro ayudador, en quien hemos depositado nuestra confianza, en quien hemos hecho infinidades de oraciones que han